Apenas 3 días después de coronarse campeón de Europa, Tadej Pogačar volvió a escena, sin tiempo para celebraciones, sin descanso, como si la gloria le sirviera de combustible. Este martes se presentó en la Trevali Varesine 2025, con el arcoíris europeo en el pecho y la mirada puesta en un nuevo objetivo, in Lombardia, el último monumento del año. A su lado, un escudero de lujo y un nombre que ya no pasa desapercibido, Isaac del Toro, el joven mexicano que cada día crece más dentro del UAE Team Emirates XRG. Juntos partían como el dúo más temido del pelotón, frente a rivales de la talla de Egan Bernal, Primoz Roglic o Tom Pidcock. La jornada prometía emociones fuertes, pero lo que terminó sucediendo superó todas las expectativas. La Trevali Varesine, clásica de resistencia y estrategia, se presentaba con un recorrido exigente de 198 kilómetros y un final pensado para escaladores explosivos. Aún así, nadie imaginaba que Pogačar volvería a sorprender al mundo de una manera tan poco ortodoxa, porque cuando todos esperaban su habitual ataque en las rampas finales, el esloveno decidió hacer historia en un descenso. Pero antes de ese momento de locura controlada, la carrera debía cocinarse a fuego lento, y en ese terreno Pogačar es un maestro. Desde la salida, el UAE Team Emirates controló el ritmo con precisión quirúrgica. Del Toro, siempre atento, asumió las labores de enlace entre Pogačar y el resto del equipo. Ambos se mantenían al frente sin gastar más energía de la necesaria, observando, calculando, esperando el instante exacto para romper el equilibrio. A sus espaldas el pelotón se mantenía compacto, con un aire de respeto que se ha vuelto costumbre cada vez que Pogačar toma la salida. Porque todos saben que cuando él está en carrera, el guión puede cambiar en cualquier momento. La atmósfera era eléctrica. El público italiano, consciente de lo que estaba presenciando, llenaba las cunetas entre aplausos y cánticos. No era solo una clásica más, era la prueba que marcaba el regreso del campeón del mundo y de Europa, un Pogačar que no conoce límites, que no se conforma, que parece disfrutar del sufrimiento como pocos, y con Del Toro como aliado, todo apuntaba a otro día de dominio absoluto del UAE. La carrera comenzó bajo un sol suave que iluminaba las carreteras lombardas, perfectas para una jornada de ciclismo grande. Desde los primeros kilómetros, el pelotón se mantuvo compacto, marcando un ritmo alto pero sin excesos, como si todos supieran que el verdadero espectáculo llegaría más adelante. A los 185 kilómetros de meta se consolidó la fuga del día, una escapada valiente con Andrew August, Kevin Colleoni, Lorenzo Milesi, Davide Ballerini y Mattia Weiss, 5 hombres que supieron aprovechar la pasividad inicial del pelotón para abrir más de 2 minutos de ventaja. Era el inicio de un guión clásico, los aventureros al frente, los favoritos vigilando desde atrás. A 180 kilómetros del final, el Movistar Team se dejaba ver con Milesi en la fuga, mientras que en el grupo principal los nombres fuertes esperaban su momento. Pogačar rodaba en la zona media, tranquilo, cubierto por sus compañeros, mientras Isaac del Toro actuaba como una sombra perfecta, atento a cualquier movimiento, marcando el pulso del grupo. La diferencia subía a 2 minutos y 45 segundos y el UAE, sin nervios, dejaba hacer. Sabían que el control era suyo, que el peligro estaba contenido y que la verdadera carrera aún no había comenzado. A 166 kilómetros de meta, la ventaja de los fugados se acercaba a los 3 minutos, con una media que superaba los 40 kilómetros por hora, lo que evidenciaba el esfuerzo de los 5 en cabeza. Pero en el coche del UAE nadie se inquietaba. El plan era claro: dejar que la carrera madurara, permitir que la escapada desgastara las piernas de los aventureros y luego aplicar la presión en el momento justo. Pogačar, con su mirada fija en la carretera, transmitía serenidad. Del Toro, con una sonrisa casi imperceptible, parecía disfrutar de esa calma tensa que precede al caos. 148 kilómetros del final, la renta se mantenía en torno a los 3 minutos, con el UAE Team Emirates manejando la situación con precisión milimétrica. No había ansiedad, solo cálculo. Cada kilómetro era una cuenta atrás hacia la tormenta que sabían que ellos mismos provocarían. Pogačar y Del Toro avanzaban juntos, como dos piezas de un mecanismo perfectamente engrasado, listos para cuando la carretera se empinara y el ritmo pasara de controlado a infernal.
El sosiego se rompió a poco más de 100 kilómetros para la meta. El pelotón, que hasta entonces había rodado en relativa calma, comenzó a tensarse. Los equipos grandes tomaban posiciones y el ritmo empezó a aumentar de manera drástica. La diferencia con los escapados se redujo en cuestión de minutos, de 3 minutos a poco más de 1. El Montello, la cota clave del día, con sus 2 kilómetros al 5%, se convirtió en el punto donde la carrera empezó a incendiarse. La velocidad superaba los 40 kilómetros por hora y el UAE ya no dejaba respirar a nadie. Kevin Colleoni fue el primero en ceder y la fuga quedó reducida a August, Weiss, Ballerini y Milesi, que resistían como podían ante el empuje del grupo principal. A 94 kilómetros de meta, la ventaja era mínima, apenas 40 segundos. Fue el momento en que el pelotón explotó. Un ataque poderoso de Egan Bernal dinamitó la carrera. El colombiano, que llevaba toda la jornada rodando con buena sensación, aprovechó el instante exacto en que los escapados eran neutralizados para lanzarse a la ofensiva. Con él se marchó Lorenzo Milesi, el italiano que había resistido toda la jornada en fuga, y juntos formaron una nueva cabeza de carrera con 29 segundos sobre el grupo perseguidor. El entendimiento entre Bernal y Milesi fue inmediato, como si ambos supieran que estaban protagonizando un capítulo que no duraría mucho, pero que debía dejar huella. A 72 kilómetros del final, la diferencia subía a 1 minuto. UAE Team Emirates XRG, sin embargo, no se inmutó. Desde el coche, la orden era clara: mantener el control, no precipitarse. Rafał Majka tomó la punta del grupo con Del Toro siempre a su rueda, mientras Pogačar se mantenía expectante observando cómo se formaban las piezas del tablero. A 54 kilómetros de la meta, Bernal seguía en solitario. Su valentía lo mantenía al frente, pero el pelotón, guiado por el ritmo demoledor del UAE, lo tenía a tiro. A 45 kilómetros la diferencia era de medio minuto. Todo estaba bajo control. Pogačar ni siquiera había movido un dedo y, sin embargo, todos sabían que el golpe final estaba cerca. Del Toro empezaba a subir el ritmo. La tempestad estaba a punto de desatarse. Cuando parecía que la carrera se decidiría en el último ascenso, Tadej Pogačar volvió a demostrar que para él no existen los manuales. A 29 kilómetros de meta, justo cuando Víctor Lafay tensaba el grupo, Isaac Del Toro cambió el ritmo y se llevó con él al propio Pogačar. El mexicano, que venía rodando con una madurez impresionante, fue quien abrió la puerta al caos. En apenas unos segundos, el grupo perseguidor se convirtió en un hervidero. Afonso Eulalio, Bernal, Milesi y Simons delante. Del Toro, Pogačar, Lafay y Roglic detrás, persiguiendo con rabia. Era el punto de ebullición de una carrera que había sido un tablero táctico perfecto hasta entonces. A 26 kilómetros del final, ambos grupos se unieron. 8 hombres en cabeza, 8 ciclistas dispuestos a jugarse la victoria, pero solo uno pensaba en atacar. En ese instante, cuando todos esperaban el golpe en su vida, Pogačar miró hacia adelante. Respiró hondo y decidió sorprender al mundo una vez más. Atacó en un descenso. A 21 kilómetros de meta, lanzó su bicicleta cuesta abajo con una agresividad controlada, cruzando curvas como si no existieran límites. Nadie entendió nada. Nadie reaccionó a tiempo. En cuestión de metros, el nuevo campeón de Europa se marchó solo. Detrás, el desconcierto fue total. Tom Pidcock, Roglic, Del Toro y Bernal intentaban organizarse, pero cada relevo era una batalla. Pogačar desaparecía entre las curvas, ampliando su ventaja segundo a segundo. A 12 kilómetros del final ya tenía 45 segundos de margen. El descenso se transformó en una exhibición técnica, una danza entre el riesgo y la precisión. El esloveno volaba, mientras el resto comprendía que no había nada que hacer. Del Toro, fiel a su estilo, no se rindió. Intentó tirar del grupo perseguidor, pero Pogačar estaba en otra dimensión. La carretera hacia Varese se convirtió en su escenario privado y cada curva era una declaración de poder. Cuando el cronómetro marcó el último kilómetro, el margen era insalvable. Pogačar levantó los brazos con la serenidad de quien sabe que acaba de escribir otra página de historia. Un ataque en bajada, un triunfo imposible, pura genialidad, pura locura, pura esencia Pogačar. El arco iris europeo brillaba sobre sus hombros cuando cruzó la meta. Tadej Pogačar levantó los brazos en Varese y por un instante el tiempo pareció detenerse. Lo había vuelto a hacer, otra vez con estilo, con riesgo, con esa mezcla de genialidad e instinto que lo ha convertido en mucho más que un ciclista, en un fenómeno irrepetible. Trevali-Varesine 2025 fue su segunda victoria en esta clásica. Ya la había conquistado en 2022, pero esta
tuvo un sabor distinto. Venía de ganar el Campeonato de Europa, de demostrar que la camiseta de campeón no pesa, y aún así 3 días después volvió a destrozar el guión. Atacó en un descenso, se marchó solo y triunfó con autoridad. Nadie puede seguirlo cuando decide atacar, y menos cuando lo hace en el terreno donde nadie se atreve. Detrás, la persecución fue inútil. Pidcock, Roglic, Del Toro y compañía llegaron tarde sin poder reducir la diferencia. Pogačar los había aniquilado con la cabeza tanto como con las piernas, porque más allá del físico, lo que lo distingue es la capacidad de pensar distinto, de romper el patrón. Hoy lo volvió a demostrar. Su mente va un paso por delante del resto. Cada curva fue una declaración de intenciones. No solo quiere ganar, quiere reinventar la manera de hacerlo. Pero si Pogačar volvió a dejar claro quién manda, Isaac Del Toro también mostró que su progresión no tiene techo. El mexicano estuvo en todos los cortes, respondió a todos los movimientos y fue clave en el momento en que el UAE decidió apretar. Es joven, apenas 21 años, pero corre como si llevara una década en el World Tour. Cada carrera lo consolida más como el heredero natural del modelo Pogačar, no por imitarlo, sino por entender su forma de competir, agresiva, valiente, impredecible. Y así, con Pogačar dominando y Del Toro creciendo, el UAE Team Emirates XRG cierra otra jornada perfecta. 2 generaciones unidas bajo un mismo maillot, 2 maneras de entender el ciclismo, una misma ambición: ganar siempre. Pogačar lo volvió a hacer. Lo imposible, otra vez. Y mientras levanta los brazos, el mundo ciclista vuelve a entender algo que ya parece una ley universal. Cuando Tadej Pogačar está en carrera, el resto solo puede mirar y aplaudir.